Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por estos medios. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor y con la bendición de poder continuar compartiendo estos pequeños mensajes que lo que pretenden es siempre ilustrarnos, enfocarnos, darnos un mejor entendimiento en ciertos subtemas de la Biblia, pero sobre todo que orientan en aspectos muy prácticos de nuestro caminar cristiano. Desde la semana pasada, o quizás podríamos decir unos dos mensajes anteriores de los que salen entre semana o de los que son numerados con número impar, venimos hablando de este tema que es muy necesario, mucho más se ha vuelto en este tiempo acerca de ser papá, ¿sí? Lo hemos denominado desde la semana anterior a este tema aprendiendo a ser papá parte uno, y el de hoy es aprendiendo a ser papá parte 2. ¿Sí? La semana anterior comenzamos pensando, o mejor dicho, comenzamos a hablar respecto de lo que implica la guía, el crecimiento de nuestros hijos, enfocado un poquito más en los niños, ¿no? Es decir, en las criaturitas que prontamente, porque la precocidad hoy es mayor, que prontamente comienzan a manifestar su voluntad, en gran parte inconsciente, pero que tiene que ser guiada, que tiene que ser puesta a límites, que tiene que ser controlada en el desenvolvimiento de ellos. Por inocente que parezca, sí, pero hay que poner esos límites, hay que instruirles, hay que guiarles, sí, hay que hacerles entender, obviamente, con aspectos prácticos que estén al alcance de su inteligencia, que está en desarrollo, los peligros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hoy quisiéramos pasar a una siguiente etapa, es decir, este tema de aprendiendo a ser papá parte 2 va más enfocada a una etapa que es considerada difícil, que es considerada complicada, y es propio de la etapa, ¿no es cierto? Ahora, la etapa que queremos hoy un poquito guiar es la etapa de la adolescencia, ¿sí? A la luz de la palabra, digo, queremos guiar. Y digo, es una etapa complicada porque parte desde el mismo nombre, ¿no? Adolecer. Adolecer significa que hay carencias, significa que hay dificultades, significa que no hay un desarrollo completo, que más bien está en un proceso de desarrollo de todo lo que implica la vida de las personas, ¿no es cierto? Tanto en esa transformación que hay en la parte física, es decir, adolecen, por ejemplo, los adolescentes, adolecen por dar un dato, un dato que parece intrascendente, adolecen, por ejemplo, de las características físicas definitivas que van a tener, ¿sí? Todas las etapas, hay cambios en todas las etapas, hay desarrollos, ¿no es cierto? Pero ellos adolecen. Entonces, hay una palabra que quizás muestra claramente es este proceso o este momento en la transformación física de ellos, ¿no es cierto? Que podría encajar bien, y es que son híbridos, es decir, ni son niños o niñas como tal, ni tampoco son señoritas o señoritos como tal. ¿Por qué? Porque están en un proceso. Entonces, adolecen de las características físicas definitivas. Por ejemplo, en la adolescencia no podemos decir que ya esa es la estatura que van a tener, o ese es el peso que van a tener, o ese es el cuerpito en desarrollo que van a tener, ¿no es cierto? Es decir, las niñas todavía no tienen cuerpo de señorita, un cuerpo de señorita definido, pero tampoco son las criaturitas que estaban antes en casa. Entonces digo, cada etapa tiene su característica de ellos, y por lo tanto cada etapa debe tener una característica o debe tener un, una atención de parte de quienes somos adultos, ¿sí? Para manejar, para tratar de manejar esa situación. Y cuando digo tratar de manejar esa situación, debemos considerar este aspecto, ¿sí? De que ellos no pueden todavía, no deben todavía, los adolescentes no pueden ni deben todavía tomar decisiones trascendentes en su vida, ¿sí? Partamos por ahí, de que si un adolescente o una adolescente le dice a quién es su autoridad, su papá, su mamá,
su inspector en el colegio, sus profesores, sus maestros, ¿sí? Todos ellos están todavía bajo control de autoridad en un 90%, en un 95%. Entonces no pueden ellos, por ejemplo, decir, déjenme, yo sé lo que quiero hacer de mi vida. No, no saben lo que quieren hacer porque son adolescentes, porque adolecen, así como el ejemplo que comencé dando de unas características definitivas de su aspecto físico, también adolecen todavía y mucho, ¿sí? En su parte mental, aunque ya hayan desarrollado su inteligencia, ¿sí? Esa inteligencia todavía no tiene la experiencia suficiente porque la inteligencia se nutre en gran parte de las experiencias, ¿no es cierto? Del conocimiento que deben tener, no solo el académico, porque aún ahí adolecen en el conocimiento académico y les falta mucho todavía por la parte universitaria, etcétera, etcétera. Entonces son adolescentes en todo. Entonces esa adolescencia, esa carencia no les permite, no tienen la condición todavía de poder tomar decisiones trascendentes en su vida. ¿Tomarán decisiones? Sí deberán tomar decisiones. ¿Por qué? Porque han dejado la etapa de ser hijos a tiempo completo, de estar en casita, ya han salido a la escuela, están en los últimos años de escuela quizás, luego pasarán a la etapa del colegio, ¿sí? Ahora hay unos cambios, ¿no es cierto? Ahora se gradúan en la escuela, creo que en el octavo de básica, me parece, o en el séptimo de básica, bueno, eso ya es cuestión de cambios de términos nada más, pero sí puede identificarse, ¿no es cierto?, entre los 11, 12 años que terminan la etapa escolar y pasan a la etapa de la adolescencia. Entonces, en la etapa escolar ya toman sus decisiones, sí, ¿cuáles? ¿Qué compro en el bar? Es la decisión de las que pueden tomar cuando están en la etapa escolar. ¿Qué otra decisión pudieran tomar quizás? A lo mejor no de manera al 100%, ¿no es cierto? La ropa que me voy a poner. ¿Por qué no? Porque los papás, las mamitas le van a decir, mijito, no puedes ponerte esta ropa. No combina eso, no corresponde al clima que tenemos, ¿no es cierto? Entonces todavía no pueden. Y en la adolescencia igual, han cambiado de etapa, ya vamos aflojando un poquito más la cuerda, el cordón umbilical ya se ha roto por completo quizás, pero a pesar de que ya se haya roto por completo, eso no quiere decir que ya no debemos tener el control y que ya no debemos tener el cuidado. No, sí seguimos quienes somos autoridad sobre ellos. Llámese padres, llámese profesores, llámese cualquier autoridad que tengan por sobre ellos. Sí tenemos el control, debemos tener el control. Lo que tenemos que hacer es manejarlo de manera distinta. ¿Sí? Entonces, para poder entender esto, permítame dar la lectura de algunos versículos bíblicos que nos van a ilustrar en este aspecto y en otros que quiero destacarlo a propósito. ¿Sí? Allá en el Salmo 127, versículos del 3 al 5, la palabra de Dios dice así. Salmo 127, versículos del 3 al 5, la palabra de Dios dice así. Le pido por favor que siempre me siga con atención y con reverencia al texto bíblico. Le va a aparecer igualmente en pantalla, así que puede seguirme ahí si es que le resulta mucho más fácil y práctico. Dice así, Salmo 127, versículos del 3 al 5, dice así. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bueno, aquí me he permitido tomar unos pocos versículos de este salmo, que en los anteriores, en los versículos 1 y 2, habla de la dependencia de Dios para tener éxito a nivel de familia, ¿no es cierto? Entonces dice, en vano nos esforzamos por cuidar, por proteger, por edificar, si Dios no está en control de todo esto. Y llegamos a este versículo 3 al 5, en el que nos dice, entre otras cosas, algunas que yo quiero destacar, ¿no? Primero nos dice que los hijos son herencia de Dios. Cuando se habla de herencia, se habla no solo de un título gratuito que le otorga una posesión, ¿no es cierto? Porque esa es la herencia, al igual que las donaciones, son adquisiciones a título gratuito cuando hablamos de cosas materiales. Pero acá estamos hablando de algo mucho más importante, ¿sí? Los hijos no son una adquisición material nuestra, ¿sí? Los hijos son entregados,
son dados, son provistos de parte de Dios. Por lo tanto, eso implica tácitamente, y por eso es que hay los versículos que acabo de leer y un par de versículos más que lo voy a dar lectura, ¿sí? Como Dios es el que nos da, es el que sopla aliento de vida, es el que permite que germine la unión de pareja, la unión matrimonial de preferencia, ¿no es cierto? Sí, permite que se genere vida en un vientre. Entonces dice, Dios es el que está depositando eso en tus manos, así que a Dios tienes que darle cuenta, ¿sí? Entonces yo no puedo decir, por ejemplo, porque soy un pensador liberal, porque yo soy una persona moderna, porque yo sí soy de los que me actualizo, y decir, no, mis hijos que vivan como quieran, mi obligación ya concluyó cuando les traje al mundo, ya les he sostenido, les he sustentado, no les ha faltado, pero ya son grandecitos, ya, que ellos decidan. No, señor, no, no, no. Si se da cuenta la tremenda equivocación que hemos cometido en la sociedad, cuyo resultado es totalmente evidente, la catástrofe, la barbarie que estamos viviendo el día de hoy a nivel social y a todo, en todas edades, en todas épocas de la existencia del ser humano, ¿cierto? Entonces nos dice, esto es herencia de Dios. Como es herencia de Dios, tienes que tomar en consideración dos aspectos. Una, que a Dios tendrás que dar cuenta de lo que haya sucedido o no haya sucedido con ellos. Primera cosa. Y la segunda, sí, como es herencia de Dios, y quizás es lo más importante, Dios es el que te va a dar las instrucciones de cómo manejar esa herencia. Dicho tal vez en términos un poco legales, podríamos decir que es una herencia condicional la que Dios nos da, porque es Dios el que pone las condiciones de cómo vamos a tener que criar, educar, proteger, guiar, sostener, sustentar a nuestros hijos. Si Dios es el que nos da, no es que Dios nos dice, como irresponsablemente que queremos creer hoy, o se quiere creer hoy, ¿no es cierto? Que tenemos hijos, ya tienen cierta edad, ya que ellos se arreglen, que ellos vean, y si toman decisiones, bueno, son decisiones de ellos, ya son grandecitos para tomar decisiones. No, Dios no es así de irresponsable. Dios nos dice, mira, tú eres fruto de la existencia que yo he dado. Es decir, Dios soplé vida en el vientre de tu madre para que tú existas. Pero te estoy dando un camino que tienes que seguir, te estoy dando un manual de vida, que es la palabra. Así te vas a guiar para que los propósitos de Dios, que son maravillosos, si los objetivos y las promesas de Dios puedan cumplirse en tu vida, en tanto en cuanto sigas el manual de existencia que, que debes tener, ¿no es cierto? Entonces, primero hay que considerar que ellos son herencia de Dios y por lo tanto, Dios, que es el único que puede dar esa herencia, además, ¿no es cierto? No es que la vida me ha dado tantos hijos, la vida no. La vida existe porque Dios existe. Entonces los hijos no son fruto de la vida, de la casualidad, ¿no es cierto? Yo recuerdo, eh, prefiero reírme en realidad antes que lamentar. Yo recuerdo que una persona, una mujer, sí, estaba viviendo en pecado con un noviecito, sí, y obviamente fruto de ese pecado, sí, y de esa vida de intimidad no legalizada, sin compromiso, por eso digo pecado, eh, quedó embarazada. Y cuando queda embarazada, comenta conmigo y dice, yo creo que la vida me regaló este hijo. Le digo, no, los hijos no son un regalo que uno va caminando y ¡pum! Le cae. No, no es que una mujer está haciendo bien las cosas y ¡ay! Me he embarazado. No es así, pues, ¿no es cierto? Y discúlpeme si es que termino ridiculizando ciertas situaciones, pero es para ejemplificar, ¿sí? Los hijos vienen por voluntad nuestra y por voluntad de Dios. Es decir, nosotros los procuramos y Dios respalda o no ese deseo, ese anhelo, esa acción, por último, si es que no es un anhelo, esa acción que conlleva a tener los hijos, ¿no es cierto? Entonces, Dios nos da los hijos, Él es el que sopla vida en cada ser viviente para que seamos seres vivientes y es el que da las instrucciones de cómo debemos guiarles. Hay hijos no presupuestados, yo no quiero decir no deseados porque termina siendo un poco cruel, pero hay hijos no presupuestados, perfecto. No están presupuestados, pero ya están, ya vinieron. Es decir, fuera del presupuesto humano, pero dentro del presupuesto de Dios. Ya están. ¿Qué tenemos que hacer? Guiarles como dice la palabra de Dios.
porque de esos, presupuestados y no presupuestados, sí, esperados y no esperados, de todos daremos cuenta delante de Dios, porque son herencia de Jehová nuestros hijos. La otra cosa que nos dice es que esta vida que se genera en el vientre, dice que es de gran estima. Dice, cosa de estima es el fruto del vientre. Esto nos aclara un aspecto que hoy ha sido o que ha venido siendo un conflictivo, de pelea, de bronca, simplemente por la maldad, por la malicia y por el desconocimiento de la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero? Me refiero al, entre comillas, ¿sí? Derecho que tiene la mujer para abortar, el derecho que tiene para decidir sobre su vida. No, está bien, yo no creo que haya un derecho para matar, porque el aborto es un crimen, ¿sí? Y decir, yo tengo derecho de matar. Nadie tiene derecho de matar. Si el principal derecho que existe en el mundo, en la mayoría de países, sí, es el derecho a la vida. Entonces, claro, es que yo puedo decidir sobre tu cuerpo puedes decidir, pero no puedes decidir sobre la vida que está dentro de tu cuerpo, mujer, ¿no es cierto? Entonces, yo no puedo decir, es que la vida es cuando el niño nace. No, no. La vida es vida desde que ha surgido la concepción en el vientre. Desde ahí ya es estimada la vida. Eso dice aquí, la palabra de Dios. Sí, cosa de estima, sí, el fruto del vientre. No dice cosa de estima el niño y la niña cuando salen y se ponen a llorar y dicen, ah, nació con vida. No, no. La vida ya está en el vientre y es cosa de estima. ¿Sabe quién deposita la vida en ese vientre? Dios. ¿Sabe quién va a cobrar? Sí, si alguien se atreve bajo un derecho adquirido humanamente por ignorancia del plan divino, sí, Dios va a cobrar. ¿A quiénes? A, a los que están de acuerdo con esto, a los que legitiman, a los que legalizan el crimen, sí, porque también la palabra de Dios dice que tendrán que dar cuenta, sí, y demandará la sangre inocente. ¿Qué más sangre inocente? La de una criatura que no puede expresar su decisión, decir sí, mátenme o no mátenme. ¿Sí? Entonces, eso no, no es que tenga que ver con la etapa de la adolescencia, pero tiene que ver mucho con esas ideologías diabólicas, criminales que han aparecido hoy y que quieren ganar espacio porque son bulliciosos, porque gritan, porque reclaman, sí, porque se enfurecen, sí. Pueden ponerse todo lo bravo que quieran, pueden conseguir todo lo que hayan conseguido, pueden legitimar el crimen como lo han venido haciendo, todo pueden hacer, pero darán cuenta un día delante de Dios. Por eso es que estas personas, estos grupos, estas doctrinas y estas creencias desmerecen la existencia de Dios. ¿Sí? No es que desmerecen porque pueden probar. ¿Cómo pueden probar la existencia del mar? ¿Cómo pueden probar la existencia de la estrella y de las nubes? ¿Cómo pueden probar algo, cosas que son tan evidentes, tan obvias? ¿No es cierto? Entonces no pueden probar que exista algo sin que exista previamente un creador. Lo que hacen es dejar de lado el creador pensando que porque yo no reconozco un tribunal de justicia, entonces no voy a ser sujeto de ser procesado. No, el quitarle a Dios de nuestra boca, de nuestra familia, de nuestra sociedad, el negar su existencia, no quitará un juicio que tendrá que venir para que se haga justicia. ¿Sí? Entonces, bueno, eso nada más como un paréntesis, cierro paréntesis y continúo. ¿Qué más nos dice estos versículos? Que es fruto del vientre, que es cosa de estima, el fruto del vientre, o sea, la existencia de la vida desde su concepción, ¿sí? Pero también nos dice que estos hijos son saetas, ¿sí? Son saetas. ¿Qué es una saeta? Una saeta es una flecha, ¿cierto? Es una flecha que, de acuerdo a la época en la que fue escrito esto, ¿sí? Y por muchos siglos más inclusive, la tenían los valientes que salían a la guerra, ¿sí? Entonces estas saetas eran puestas atrás en una mochila, en un canasto, en una aljaba, como lo menciona aquí. Entonces esas saetas se ponían aquí. ¿Cuál era la pretensión de esa saeta? Bueno, pues a cada soldado se le asignaba, o a cada valiente, no necesariamente soldado, porque cuando había que enfrentar una guerra, en esas épocas las guerras a veces se ganaban solo con la presencia multitudinaria, no necesariamente con el enfrentamiento. Entonces salía un ejército de 5,000 valientes, esforzados, diestros en el arco y en la guerra,
¿sí? Y salía un ejército de 100.000 que a lo mejor no sabían nada, terminaban rindiéndose los 5.000, ¿no es cierto? Entonces, no siempre había confrontación, pero todos salían armados. Entonces, ¿qué es lo que se esperaba? Que a no todo mundo se le daban las flechas, porque de pronto yo era reclutado, como alguna vez pretendieron reclutarme cuando yo trabajaba en una institución militar. Trabajé por casi 9 años en una institución militar y viví uno de los conflictos bélicos de nuestro país. Entonces, fueron todos los militares, los que se habían preparado, capacitado, etcétera, etcétera, y quedamos los civiles, los empleados civiles que trabajábamos administrativamente en asuntos civiles de una institución militar, ¿no es cierto? Y por ahí apareció un sabio, eso sí me causa mucha gracia, diciendo que nos iban a dar uniformes militares y que teníamos que ir a defender a la patria. Entonces yo dije, yo le defiendo a la patria, pero a mí póngame en la retaguardia, porque yo tengo terror de una pistola y peor coger y disparar o someterme a estrategias para las cuales nunca estuvimos capacitados. Entonces, ¿por qué le comento esta anécdota que termina siendo por demás graciosa, que esta persona, tratando de infundir patriotismo en los empleados civiles de aquella institución, lo que infundió fue una gran risa? Fue propicio porque la tensión que vivíamos era tal, ¿no? De saber que estábamos en enfrentamiento bélico con un vecino país y que salga una broma de esta característica que salió con mucho tono de seriedad, terminó siendo bastante graciosa y digo oportuna para romper un poco la tensión del momento. No todo mundo se le encarga flechas, a no todo mundo se le encarga una aljaba, ¿no es cierto? Porque al que se le encarga, ¿sí? Es porque se le adiestra para que sepa. Entonces, ¿cuál es la idea? De que cada flechita no sea desperdiciada, sino que cada flechita, antes de ser disparada, sea bien alineada, ¿sí? Se considere que está tan recta, tan alineada con el objetivo, que cuando ésta sea disparada con la fuerza que tiene que ser disparada o con el tino que tiene que ser disparado, cumpla el propósito que es llegar a su objetivo. ¿Por qué hago esta comparación? Porque aquí dice que los hijos son como unas flechas que nos son encargadas. Entonces, cada hijo tiene que ser alineado, tiene que ser adiestrado, cada hija tiene que ser instruida, ¿no es cierto? Todos los hijos, las hijas, varón o mujercita, que son las únicas posibilidades que existen, tienen que ser guiados en esa dirección, ¿no es cierto? En metas y objetivos generales que hay, como por ejemplo ser personas de bien, con buenos sentimientos, con misericordia, con compasión, con generosidad, etcétera, etcétera, principios y valores que única y exclusivamente se cultivan en el hogar. Esto no lo da nadie, sino el hogar, y lo refuerza la iglesia. Sí, la iglesia no puede dar, sí, el hogar da y la iglesia refuerza. A carencia de principios y valores del hogar, entonces la iglesia se vuelve una segunda casa. Por eso es que nos llamamos nosotros familia de la fe. Por eso es que yo comienzo diciendo buenos días, que Dios bendiga a todos los que nos siguen, amigos y familia de la fe. Entonces, es en donde se dan los valores, los principios, para alinearles de tal manera que cumplan el objetivo deseado por Dios, que es nuestro creador, en la vida, ¿sí? Y claro, ¿qué pasa si una flecha, antes de ser disparada, en algún momento de ser formada la flecha, eh, se desvía, hay una ligera curva, ¿sí? Que la flecha si es que se le dispara de ese modo, va a salir disparada de tal modo que va a golpear, a afectar, a lastimar a cualquier otro aspecto y no llegar a su objetivo. Igualito con los hijos, ¿no es cierto? Entonces, cuando un hijo no es corregido, cuando un hijo no es instruido, cuando una hija no es puesta a límites, cuando no alineamos correctamente a los hijos, ¿sí? Y en algún momento se disparan, porque los hijos no son nuestros, son prestados, son herencia de Dios, ¿sí? Y algún rato, pues ellos tienen que salir a enfrentar la vida, superando la etapa de hijo para luego, de hijo o de hija, para luego cumplir un rol diferente en la sociedad, como padre, como esposo, como madre, como esposa, como funcionario, como empleado, como trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. En las distintas circunstancias de la vida, tiene que ir siempre en pos de ese objetivo, del objetivo que se le planteó, ¿no es cierto? Porque si en alguna etapa se chuequeó, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ir? Va a ir así, no va a llegar al objetivo y va a terminar, primero, cayendo y luego lastimando,
lastimando al resto. Entonces, no es una ocurrencia de Dios haber inspirado al salmista a que ponga que los hijos son como una saeta. No, es el ejemplo perfecto, es el ejemplo perfecto, a efecto de que nosotros sepamos que si la saeta sale antes de ser disparada, le vemos que necesita unos golpecitos para poder enmendar, corregir, hay que hacerlo. Lo importante es que vayan con un objetivo bien claro y muy bueno, ¿cierto? Entonces, eso de que seamos saetas implica que nosotros antes de disparar o antes de que ellos se disparen a la vida, porque tienen que dispararse, ¿sí? Tengan bien claro el panorama, sepan cómo hacer las cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en esta etapa de la adolescencia, ya para ir terminando, en esta etapa de la adolescencia, lo que suele suceder es que esa transición de la infancia hacia la juventud, que es la adolescencia, esa transición, esos cambios hormonales, físicos, mentales, obviamente los chicos cuando ya están en los últimos grados de la escuela y están pasando al colegio, ya están más expuestos a recibir influencia de sus compañeritos, de la sociedad, de la tecnología que ahora ha resultado ser tan malvada y perversa que el favor que nos puede hacer, que es unirnos en cercanía geográfica unos con otros, aunque estemos a millones de kilómetros, pero también nos ha causado tantos males, ¿sí? Entonces, toda esa influencia, ¿sí? Que ya van adquiriendo más por la situación propia de esta etapa, ¿sí? Puede terminar alterando, puede terminar eh, distrayendo y hasta cierto punto distorsionando ciertas cosas. Pero como le decía, sí, no en esta charla, sino en charlas anteriores, si a nuestros hijos desde niñitos les criamos, les educamos, les damos principios, valores, les generamos un buen ambiente de familia en donde se maneje con respeto, con generosidad, con solidaridad, vea, van creciendo. Acuérdese del versículo que motivó la charla de la semana anterior, o uno de los versículos, quizás el primero que lo comentamos. Instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará de él, ¿no es cierto? Entonces así se instruye en todo al niñito, en el adolescente también, en todo, de manera diferente, nada más. Pero debemos seguir teniendo el control, el cuidado de nuestros hijos, ¿sí? Si quizás de niño solo se le decía, no así, le voy a dar tas en la manito, ¿sí? Era suficiente. Cuando ya son más grandecitos, a los 9, 10 años, 11, 12, 14, 15, no les vamos a decir, te voy a dar tas en la manito, ¿no es cierto? Sino que hay otras metodologías con amor, con creatividad, con cariño, pero sobre todo con el deseo de que sean gente buena, les vamos a ir instruyendo. ¿Qué pasa si la instrucción, digo ya para ir terminando, no da el resultado? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que identificar es que quizás todos los cambios de etapa traen alguna preocupación o traen algún nivel de complejidad. Pero quizás el mayor nivel de complejidad de una etapa a otra, de la infancia a la niñez, de la niñez a la adolescencia a la juventud, de la juventud a otra juventud, de esa juventud a una madurez, todas las etapas tienen su complejidad. Pero quizás la mayor complejidad es en esta etapa, de niño a adolescente y de adolescente a, a joven, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debemos entender? Mire lo que dice la palabra de Dios, siempre con atención y con reverencia. En el libro de Proverbios, que es un libro de tanta sabiduría, al igual que el de Salmos y otros 3 libros más, pero el libro de Proverbios es una sabiduría práctica, maravillosa y sobreabundante sobre todo. En el capítulo 22, versículo 15, nos muestra esta realidad. Proverbios capítulo 22, versículo 15, con atención y con reverencia, dice así. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él, ¿no es cierto? Entonces dice, sí, precisamente esta transición, esta etapa un poquito difícil, hay nombres que les han puesto a estas etapas, a mí me parece un poco grotescos, pero esta etapa sí es una etapa de necedad, fruto de qué? De adolecer, de cosas definitivas, adolecer de madurez en muchos aspectos, ¿no es cierto? Entonces, dice sí, la necedad está ligada al muchacho, o sea, está diciendo, es propia de la edad, propia de la transición de etapa, propia del momento, ¿no es cierto? Que en unos se manifiesta más, en otros menos, también es cierto, ¿no es cierto? Porque dicen, a mí, por ejemplo,
me preguntan, me dicen, pastor, ¿usted cómo hizo con sus hijos cuando estaban adolescentes? Le dije, yo no hice con mis hijos nada cuando estaban adolescentes, porque hice cuando estaban pequeños. Porque claro, tuve el privilegio, la bendición de conocer de Cristo Jesús, primero de venir de un muy buen hogar, con valores, con principios, con disciplina, con exigencia, y eso fue bueno. En medio de mi torpeza, porque también reconozco que fui necio, torpe, en fin, ¿no? Pero hubo un hogar que me instruyó, que me guió. Hubo un padre, hubo una madre y hubieron hermanos mayores también, a quienes no les resto mérito, ¿sí? A unos más que a otros, no por tener un grado de, de preferencia, sino por la incidencia, ¿no es cierto? Es decir, con mis dos hermanas anteriores, que son mayores a mí, pero éramos cómplices, éramos cómplices y por eso con ellas compartimos la etapa de colegio y eran risotadas, éramos cómplices. Entonces ellas como que más que ser una autoridad para mí, eran esto, eran cómplices, eran unas amigas alcahuetas mías, ¿sí? No así mis hermanos mayores, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, mi hermano, el mayor de todos, en mi época todavía, se daba ese especial respeto al hermano mayor. Entonces, mi hermano mayor, por ejemplo, sí fue un instructor en muchas cosas y en etapas y en momentos precisos de la vida, ¿no es cierto? Entonces, la necedad está ligada, es decir, es propio que en esta etapa se manifieste ciertas actitudes de rebeldía. ¿Qué es lo que hay que hacer? Corregir, corregir. Ya le digo, ya no diciéndole, estás en la manito, ¿sí? Sino de otra manera, corregir. Por ejemplo, vea, una manera de corregir es limitando privilegios. Es una gran manera de corregir. Y haciéndoles entender, hablando siempre, o sea, no se trata de, claro, aquí, la vara de la corrección le alejará de esa necedad, entonces, toma palo. No, ¿sí? Que a veces es necesario, sí. Que nos van a demandar porque no hay cómo atentar, porque les estamos matando a los hijos. No, la vara de la corrección no mata, corrige, ¿no es cierto? Entonces, cuando habla de vara, está hablando de situaciones que les van a molestar, que les van a fastidiar, que les van a doler, sí, pero que son necesarias. ¿Por qué? Porque les van a corregir. Dos versículos más para concluir. Por un lado, Proverbios capítulo 29, y le voy a leer en desorden cronológico estos dos versículos que restan y que son muy claros. Ya le digo, el libro de Proverbios es tan claro, tan sabio que uno solo necesita leer dos veces el mismo versículo para tener una ilustración inmensa, ¿no? Y dice así, Proverbios capítulo 29, le voy a leer primero el versículo 17. Dice así, con atención y con reverencia. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Sí? Por un lado dice el libro de Proverbios, la necedad está ligada al muchacho, ¿no es cierto? Pero la vara de la corrección le alejará de esto. Entonces hay que corregir a los chicos, a las chicas también, ¿no? No es que solo al varoncito y a la mujercita, no, a todos. Yo vengo de un hogar de 3 hermanas mujeres, 4 varones, a todos, ¿no? Y nos dice, ¿por qué tienes que corregir? Primero, obvio, por el bien de ellos, para que ellos tengan claro el panorama siempre, para afirmar aquella instrucción que se le dio de niño, ¿sí? Y, claro, esa corrección no solo que va a repercutir directamente en beneficio del corregido, de la corregida, sino que también va a traer descanso a mi vida. Porque si yo veo que mis hijos van en buen camino, que son gente pensante, que toman decisiones correctas, sabias, que siempre tratan de crecer como seres humanos, obvio que soy feliz, pues. Y me van a dar descanso y alegría, como dice aquí, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y aquí termino con este versículo que se encuentra en el mismo capítulo 29 del mismo sabio, maravilloso libro de Proverbios, pero en el versículo 15 que advierte, dice, la vara y la corrección dan sabiduría. La vara y la corrección, la exigencia, la disciplina, un poquito la presión, dan sabiduría. Más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Usted escoja si es que quiere seguir escuchando estas charlas que hablan de aprendiendo a ser papá. Obviamente mamá también, ¿no? Le puse ese nombre porque partimos a raíz del Día del Padre, que fue el tercer domingo del mes de junio acá en el país y no sé si en otras latitudes también. ¿Sí? Entonces usted escoge, ¿quiere seguir oyendo o no quiere seguir oyendo? Si quiere seguir oyendo y también puede escoger, ¿quiere hacer caso o no hacer caso? Si no hace caso,
bueno, aténgase a las consecuencias, pero si hace caso, sí, también agradezca de esas consecuencias. Porque los hijos bien formados, bien guiados, bien instruidos, bien disciplinados, bien corregidos, sí, traen descanso, alegría, paz, calma y satisfacción. Los que no, traen vergüenza, dolor y quebranto. Hagamos bien las cosas. A veces estamos preocupados de cómo invertir las utilidades, cómo invertir el extra, cómo conseguir la plata y preocupados de la parte económica. Nos olvidamos de la inversión más importante y trascendente que hay en la vida, que se llama familia. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús. Toda la tierra y su creación se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará